días a todos. Muchas gracias, Cristian, por la introducción. Les agradezco a cada uno de ustedes por el tiempo disponible y que nos puedan acompañar. Realmente queremos empezar a hablar de un tema coyuntural, ¿cierto? Que es la gestión energética como motor de la competitividad, ¿sí? Entonces, vamos a tener los siguientes ejes temáticos. Sí, vamos a explicar qué es la qué es la gestión energética, pues qué es lo que vamos a hablar, vamos a definir pues qué la compone. Vamos a hablar de la perspectiva nacional, qué está haciendo el gobierno, qué están haciendo qué está haciendo en Colombia para la gestión energética. El Internet de las cosas en la gestión energética, que es un elemento supremamente clave en esta. Y al final, oportunidades y retos que se tienen con la gestión energética, ¿sí? Entonces, para comenzar, como les decía, la gestión energética, como definición, ¿cierto? Consiste en la optimización del uso de la energía buscando un uso racional y eficiente, sin disminuir en ningún momento el nivel de prestaciones. Pues mucha gente lo puede asumir de que no, pues gestión energética es ser tacaños, no es dejar de utilizar las cosas. No, no hay un concepto más equivocado de ese. La gestión energética es utilizar los elementos, las prestaciones que tenemos eficientemente. Nosotros a través de la gestión energética se pueden detectar oportunidades de mejora en aspectos relacionados de la calidad y seguridad de los sistemas energéticos. Podemos colocar que los usuarios conozcan e identifiquen qué tipo de consumos están teniendo, cómo lo estoy consumiendo y dónde tengo los mayores desperdicios que puedo eliminar y de ese momento, y de esa forma mejorar mi competitividad. ¿Sí? ¿Para qué la gestión energética? Pues la gestión energética es útil para todo el mundo, ¿cierto? En especial para para dos elementos claves. Uno son hoteles y hospitales, ¿cierto? Que son centros de consumos que son 24 horas, ¿cierto? Tienen gente todo el tiempo y uno puede caracterizar la carga muy bien. Obviamente también edificios en oficinas se pueden hacer muchas cosas mediante la gestión de infraestructura y obviamente en la industria donde se tienen alta carga se requiere demasiada energía y donde se pueden mejorar demasiado los procesos. Para tener un contexto nacional, ¿cierto? ¿Dónde y cómo estamos gastando nuestra energía en este momento? Eso es un informe que dio la UFME, ¿cierto? En el 2015, donde se puede ver pues que el transporte gasta el 41% de la energía y la industria gasta el 30% de ella. Es algo considerable, es, eh, son elementos para tener en cuenta, sobre todo en que eh, nosotros tenemos que el costo de la electricidad acá en Colombia representa muchas veces 20, 30, hasta 40% de la producción de los industriales. Es lo que ellos tienen que pagar para poder producir su producto y un 20% siempre es significativo para lo mismo. E igualmente, o sea, Colombia tiene un rezago en competitividad, ¿cierto? Donde el precio del kilovatio está alrededor más o menos en Colombia de 11.9 dólares por kilovatio, mientras que en Estados Unidos puede estar en 6.3 centavos, en México 7.7, Perú 8 y Ecuador 8.6. Nosotros tenemos que entender el contexto energético y tenemos que entender por qué la eficiencia energética. Eso es una gráfica del precio de bolsa que se tuvo desde enero del 2014 hasta diciembre del 2017, donde ustedes pueden ver que pues había un precio estable, pero a partir de agosto del 2015 empieza un incremento acelerado del precio de bolsa de la energía. Debemos de recordar que en ese momento fue cuando se empezó la campaña de las primeras alarmas del raciocinio, de que íbamos a tener problemas, de que no había
no había capacidad de generación por las hidroeléctricas, que Venezuela no nos devolvió el gas que le habíamos dado, que el precio de generar con combustibles líquidos es muchísimo más alto que generar con gas. Entonces esto disparó demasiado el precio de bolsa y pues nosotros tener un precio aproximado de 200 pesos y subirlo a uno casi de 1.100 pesos, realmente eso impacta bastante, bastante cómo son nuestros procesos productivos. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es qué está pasando hoy también. Yo creo que no nos podemos desligar en lo que está pasando en Hidroituango. Hidroituango es una represa que pues iba a ser el 16% de la generación total del país. Iba a entrar parcialmente, este año debería entrar una unidad y a final del 2019 deberían entrar todas las unidades. EPM ayer sacó un comunicado diciendo que la obra va a estar lista dentro de 3 años. ¿Cuál es el problema con esto? Exem, que es la encargada de hacer el diagnóstico de los mercados, sacó una perspectiva de qué puede pasar si no entraba Hidroituango cuando debía de hacerlo. Y resumiéndolo fácilmente, dio tres cosas. Uno, dentro de un año no vamos a tener problema, ¿cierto? Dos, dentro de 2 años, si tenemos bajos niveles de hidrología, tenemos un fenómeno del niño, tenemos la capacidad para generar, ¿cierto? Y tenemos las reservas térmicas para hacerlo. Pero dentro de 3 años sí vamos a tener problemas de generación de energía, ¿cierto? Si tenemos otro fenómeno del niño como el que nosotros vivimos en el 2016. Entonces, tener en cuenta estas cosas a la hora de hacer nuestras proyecciones es muy importante y de cómo podemos hacer las inversiones. Entonces, volviendo entonces a la gestión energética, teniendo como base una previsión de lo que nos podría pasar, ¿cierto? La gestión energética debe contribuir a establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo, encaminados a conseguir la optimización en el uso de los recursos energéticos y sus técnicas. Pues obviamente entonces está el uso de fuentes de energía renovable, sustitución de algunas fuentes de energía, análisis del ahorro energético de las acciones realizadas, aislamientos térmicos que son muy importantes, aprovechamiento de los residuos como tal, análisis del entorno ambiental de cuáles son los desperdicios que nosotros estamos haciendo y cuáles son los impactos que pueden generar, estudio de técnicas nuevas de producir y ahorrar energía y análisis económico de la gestión. Todo esto es lo que lleva a que la gestión energética sea importante para cada una de las industrias y pueda mejorar nuestra competitividad, ¿sí? ¿Cuáles son los logros que puede tener con la gestión energética? ¿Sí? Fácilmente, pues lo repetimos, es una reducción de los kilovatios, ya sea eléctricos o térmicos. Eh, le pido a la persona del... Ya, gracias. Por favor, mantener los micrófonos en silencio. ¿Sí? Continuando con lo que les decía, entonces reducir los kilovatios hora, que es el consumo energético, ¿sí? Disponer del mejor precio disponible para la energía consumida y sacarle la mayor rentabilidad. Esto lo podemos hacer mediante la implementación de energías renovables o cuando son grandes industrias que son usuarios no regulados teniendo un muy buen contrato con nuestros comercializadores de energía, ¿sí? Eh, Cualquier pequeño ajuste en las instalaciones puede conllevar importantes ahorros. No más hacer rutinas de mantenimiento, solo de limpieza, puede darme hasta un 3% de ahorro en tableros eléctricos, ¿sí? Obviamente, pues vamos a mejorar nuestra sostenibilidad cuando estemos reduciendo nuestros consumos, ya que vamos a requerir menos energía. Al requerir menos energía, independientemente si vienen de fuentes hídricas o fuentes térmicas, vamos a dejar de emitir eh, gases de efecto invernadero, como son el dióxido de carbono, y pues vamos a mejorar nuestra sostenibilidad.
pasando un poco el tema, ¿cierto? Entonces, el Internet de las cosas para la gestión energética. Pues como sabemos, la calidad del aire, del agua, los medios de transporte público, el tráfico, la meteorología, la producción, el consumo de energía, son variables que nosotros podemos medir. En este momento podemos tener toda esa información. Aquí es donde entra el Internet de las cosas. Yo puedo medir y puedo saber cada una de esas variables en tiempo real y cómo se están comportando. Cuando yo puedo interconectar todos estos datos, ¿cierto? De edificios, de fábricas, de motores, de producción, la planta de generación, alumbrados, entonces pues podemos decir que podemos empezar a hablar de un concepto de smart grids, ¿cierto? El Internet de las cosas es el primer paso para poder nosotros llegar a las smart grids, ¿cierto? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que la tecnología que para nosotros poder, ya tenemos todos esos datos, ahorita necesitamos analizarlos. Esto mediante una herramienta que es el Big Data, que nosotros podemos llegar y segmentar y podemos hacer correlaciones entre cada uno de los datos de cada una de las fuentes para yo poder tener mi eh, mejor desempeño, ¿cierto? O sea, los smart grids permiten que las empresas proveedoras de energía, por ejemplo, lean y monitoricen el uso de la electricidad, agua, gas y pues de otras fuentes de energía, ¿cierto? No, pues puede ser la energía eléctrica que nos llega o puede ser energía fotovoltaica, ¿cierto? Y esto lo que nos da es que no tenga que ir una persona una vez al mes a mirar, bueno, esta gente está consumiendo tanto, esto es tanto, mientras que con el Internet de las cosas y los smart grids pueden tener toda esa información en tiempo real, ¿sí? Como les decía, el Internet de las cosas es la espina dorsal de la smart grid. Cuando yo conecto los medidores, cuando yo conecto los sensores y puedo llevar toda esa data que estoy adquiriendo a la nube, puedo analizar mediante Big Data y puedo tomar decisiones acertadas, puedo decir que estoy haciendo, que hago parte de una Smart Grid. Ahorita, llevándolo al contexto de la energía eléctrica como tal o energía térmica, ¿cierto? Cuando yo tengo una Smart Grid, entonces yo puedo tener diferentes fuentes de energía, ¿cierto? Yo puedo tener la energía que me da mi comercializador, puedo tener una fuente fotovoltaica, puedo tener almacenamiento de energía, ¿sí? Y en ese momento, cuando yo puedo gestionar todas esas posibilidades, ¿sí? Es en que yo estoy teniendo acá un Smart Grid, ¿cierto? ¿Eso qué es lo que me permite? Me permite, por ejemplo, que en el momento que las mismas Smart Grid, mediante el Internet de las cosas, estén midiendo cuánto me está generando la energía fotovoltaica, cuánto estoy consumiendo. Si mi producción fotovoltaica es mayor a lo que yo estoy consumiendo, fácilmente yo lo puedo entonces llevar esa opción a un almacenamiento de energía. O si es el caso que ahorita más adelante lo nombramos, las instalaciones, y yo puedo establecer un negocio con mi comercializador y puedo venderle los excedentes de energía cuando esté en mi máxima producción. Son varias de las cosas que nosotros podemos tener. Nosotros, el futuro de las smart grids es de que el usuario final, el usuario regulado, ¿cierto? Tenga diferentes tarifas de energía, dependiendo por el horario del uso. Si nosotros masificamos la energía fotovoltaica, obviamente el kilovatio más barato que se va a tener va a ser al mediodía, donde se va a tener una radiación plena directa sobre los paneles solares. En ese momento, digamos que podría ser para las casas residenciales, no sé, las personas que decidan eh, empezar a lavar su ropa, ¿cierto? A cargar celulares, para las industrias que sean, que utilicen los procesos que requieran la carga energética mayor, ¿sí? Toda esa parte yo la puedo gestionar mediante los smart grids.
Entonces, dejándolo claro de esa parte, ¿qué es lo que está trabajando el gobierno nacional y qué es lo que tenemos en este momento? ¿Sí? Nosotros en este momento tenemos Colombia está suscrito a los acuerdos de París, ¿cierto? Se comprometió en donde van a ser medidas para que en el 2030 no se suba más de 1,5 grados la temperatura según la línea base y se van a hacer esfuerzos excepcionales para que no aumente más de 2 grados. Nosotros en este momento la UDME identificó unos, los sectores de mayor consumo que habíamos nombrado antes, ¿cierto? Que es transporte, industria, terciario y residencial, y cuáles son las metas de ahorro para cada una de ellas. Pues el transporte es el más grande, el 5,49, pues nosotros lo podemos ver, digamos nuestros sistemas de movilidad acá en Colombia están basados en hidrocarburos, mediante que otras partes ya están metiendo los buses eléctricos. Entonces, nosotros, de toda la energía que consumimos, ¿cierto? El 48% es una energía útil, mientras que tenemos unas pérdidas del 52%. Y esas pérdidas son 4.700 millones de dólares al año. Ahí me perdonan la equivocación que coloqué fue dolores, pero pues con esa cifra tan grande, pues realmente pasa a ser un dolor relativo. Entonces, una de las cosas que hizo la UCME fue lanzar el RETICU, ¿sí? El RETICU entró en vigencia el 31 de agosto del 2016, exigiendo el porte de las etiquetas para los equipos de neveras, de aires acondicionados para recintos, motores monofásicos y trifásicos, balastros de iluminación fluorescente y lavados de ropa. Ya para el 2017, las etiquetas deberían de venir para todas las neveras comerciales, para los calentadores de agua eléctricos que sean de tipos de acumulación, para los aires acondicionados unitarios, para los calentadores de agua a gas, ya sean de acumulación o de paso, y para los gasodomésticos para la cocción. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que podemos ver con el RETICU? La idea del RETICU es darnos información suficiente para yo seleccionar el equipo de menor consumo, ¿cierto? Si yo escojo un equipo de menor consumo, pues obviamente voy a tener menores consumos energéticos, mi factura va a ser menor y digamos que puede llegar a compensar una inversión inicial que yo pueda hacer con respecto a ellos. Para los otros sectores, ¿cierto? Entonces, para el sector transporte, la UNME ha trazado la reconversión de vehículos a gas, ya sea para el sector público, para el sector particular, para el transporte masivo. Ellos consideran que esta es una de las herramientas que pueden llegar. Otra de las herramientas que se tienen, ¿cierto? Son los sistemas de transporte. Son los sistemas de transporte eléctricos que también son vehículos que pueden ser oficiales, particulares, de servicio público, de servicio masivo, ¿cierto? Pueden ser estaciones de recarga para ellos, ¿sí? Y sistemas de cable aéreo, que para muchas partes, digamos que para la parte de acá en Bogotá, ellos consideran que utilizar sistemas de cable aéreo puede ayudar en la movilidad y puede ayudar en la meta de reducción en transporte. Serían menores usos de buses por hidrocarburos, serían menores emisiones y esa energía sería parcialmente llenada por el consumo de energía eléctrico. En otro de los sectores que se puede ver es en la industria, donde pues se tiene la fuerza motriz. La fuerza motriz como tal, la UNME establece que una de las cosas que yo pueda hacer, uno de los parámetros que yo pueda hacer es cambio de motores, utilización de variadores de velocidad,
que lo puedo utilizar para aire acondicionados eficientes que yo pueda tener. Ahorita con la tecnología inverter, que ahorra muchísimo eh, el consumo energético. Iluminación, obviamente, pues cambiando, pues los bombillos incandescentes ya no están en el mercado como tales, pero pues la producción de bombillas LED, ¿cierto? Y pues bombillas fluorescentes donde también hay que tener en cuenta la distorsión armónica que pueda ingresar a la red, que pues eso nos podría ocasionar otros problemas. Y pues para el calor directo e indirecto, pues ellos están apostándole como tal para aislamientos térmicos, para quemadores eficientes, reutilización de calor industrial, tuberías de recuperación de calor. Otra de las cosas que también le está apuntando la UME es a los análisis térmicos al momento de hacer los proyectos, ¿sí? Se considera pues de que no se hacen los análisis técnicos suficientes y profundos donde yo puedo hacer una reutilización de calor. Para el sector terciario como tal, donde yo puedo tener competitividad, donde yo puedo mejorar mi eficiencia como tal, lo mismo que en el industrial. Fuerza motriz, aire acondicionado, pero iluminación, pero acá tienen dos cosas diferentes. La UME considera que con unas mejoras de diseño, con aplicaciones de pinturas térmicas aisladoras, ¿cierto? Unas certificaciones LEED para los proyectos como tales, yo puedo tener mejoras hasta de un 30% solamente realizando actividades pasivas, ¿cierto? Son actividades que yo hago una sola vez y no tengo que volver a hacerlas, no tengo que estar monitoreándolas, no me están consumiendo energía como tal. Voy a tener que hacer una inversión al principio como todas, pero no voy a tener que estar haciendo otro tipo de mantenimientos o cosas por el estilo. Y otra de las grandes oportunidades que tienen son los distritos térmicos. Los distritos térmicos, ¿qué es lo que son? Los distritos térmicos se encargan de proveer normalmente energía y calor, ¿cierto? Normalmente, ¿qué es lo que se tiene? En Medellín hay un distrito térmico que lo están llevando por EPM, en donde están quemando gas natural para la generación de energía eléctrica y están utilizando el calor residual para la generación de agua fría, ¿cierto? Mediante chillers de absorción están llevando esa agua fría a los aires acondicionados de las oficinas alrededor y llevando esa agua fría permiten que los aires acondicionados tengan realmente consumos muy bajos de energía. Los compresores prácticamente no actuarían, solamente pues en momentos puntuales cuando la carga sea representativa. Entonces, esto es una combinación y es un aprovechamiento de, de los recursos que se tienen. Es una cogeneración, pero pues como tal el distrito térmico se encarga pues de llevar el agua caliente o el agua fría, dependiendo de qué es lo que se necesite. Digamos que en países con estaciones se tiene agua caliente y agua fría. Digamos que nosotros aunque tenemos las 4 estaciones del año en un solo día, normalmente se utiliza más agua fría para el enfriamiento. Y por último, como tal, para para la parte residencial, ¿cierto? No son muchas lo que le apuntan, si recordamos, solamente la UNME le estaba apuntando un 0,73% de ahorro en el área residencial, pero nosotros, como medidas de las personas que podemos hacer fácilmente es, en una vivienda existente, cambiar luminarias, colocar luminarias LED. Y para nuevos proyectos, mejoras en los diseños. Pueden ser construcciones de certificaciones LEED, ¿cierto? Que aprovechen más la energía, la luz solar y puedan aprovechar los vientos para el movimiento de calor.
Y una de las partes que se están utilizando son las estufas eficientes. Las estufas eficientes los que buscan es, mediante la quema de biomasa, la combustión sea completa y pueda generar más calor y emitir menores partículas de gases de efecto invernadero al planeta. Como tal, ¿qué es lo que se puede ver que es un proyecto de gestión energética contra un proyecto convencional? Uno de los retos que se tiene son sus costos. Si nosotros nos ponemos a analizar un proyecto convencional, el CAPEX, que es la inversión inicial que yo hago para el proyecto, corresponde nomás al 2% del costo de toda la vida útil del proyecto. Pero yo voy a ver, y el OPEX me lleva un 98%, ¿sí? O sea, el CAPEX es ínfimo a comparación a a lo que yo gasto en mantenimientos, en la operación del activo como tal. Para los proyectos de gestión energética, fácilmente un proyecto de estos es el doble de caro que uno convencional. Pero ¿dónde está el truco? El truco está en ver el flujo de caja a largo plazo, ¿sí? En nuestra vida útil puede ser que un proyecto de gestión energética tenga una vida más larga, un- un- una vida útil más larga. Puede que nuestro proyecto tenga obviamente mayor eficiencia, ¿sí? Y por eso el costo como tal de la operación y el mantenimiento va a ser del 80% contra el 98% de un proyecto convencional. Y ese 16% son ahorros físicos, son ahorros en dinero, puede ser en tiempo, en calidad de vida y en sostenibilidad, ¿sí? Que es muy importante en este momento para el planeta, ¿sí? ¿Qué está haciendo el gobierno como tal? ¿Sí? El gobierno como tal, pues, está apuntando a varias cosas. Uno es la ley 1715, que es la ley de energías renovables, donde si yo instalo paneles solares, me dan dávidas, que son una deducción especial en el impuesto de la renta, una depreciación acelerada, puedo tener una exclusión de bienes y IVA, y para los elementos que yo vaya a importar están exentos de aranceles. Y una de las, pues digamos que esto le pega mucho más a grandes granjas, a grandes consumidores, pero para incentivar el consumo de los usuarios finales, la CREC sacó la resolución 030 del 2018, en donde ellos permiten la venta de energía eléctrica a la red, ¿sí? ¿Cómo es la venta de energía eléctrica a la red? Como yo les decía, si en algún momento yo estoy generando más energía de la que estoy consumiendo, yo se la puedo vender a la red, ¿cierto? Y pueden haber dos cosas. Una, que yo haga un balance cero al final del día, ¿cierto? Que yo, mientras que había sol, generé 120, ¿sí? Y solamente me gasté 60, pero cuando no hubo sol me gasté 60, entonces pues 120 menos 120 pues me da cero, ¿cierto? Es un balance cero. Pero ¿qué pasa cuando yo produzco más de ese balance cero? Esa energía yo se la puedo vender a la red. No es un valor muy alto, pero permite ser competitivo, permite que la, la red sea solamente usada para contingencias, cuando me pasó una nube y no hubo generación, ¿cierto? Para ese tipo de cosas. E igualmente, la UDME sacó una resolución 585 del 2017, en donde habla también de beneficios de ley para eficiencia energética. Todo lo que yo les acabo de hablar del sector transporte, del sector industrial, del sector terciario, del sector residencial, la UDME estableció de que se puede, de que estos productos, los productos están exentos de IVA.
Si yo voy a comprar un variador de velocidad, si yo voy a comprar un motor, yo voy a comprar un chiller, voy a comprar una pintura, un aislante térmico, ¿sí? Voy a hacer un estudio. Todos ellos están exentos de IVA. Y pues es algo bastante importante. Como les decía, cuando nuestros costos de producción son 20, 30 o hasta 40%, el consumo de energía eléctrica es donde vale la pena estar pendientes de la gestión energética. Y pues como para información final, digamos que el procedimiento para obtener los beneficios como tal, pues yo tengo mi proyecto de gestión energética, voy a la UDME, la UDME primero se demora 10 días en decirme si el proyecto es viable o no es viable, ¿sí? Si toda la información está completa. Y de ahí tiene plazo de 2 meses para poder pronunciarse y darme el certificado. Con ese certificado yo voy al ANLA, donde también se me demoran unos 10 días más o menos, ese tiempo no está establecido, se me demoran unos 10 días para recibir la información y se pueden demorar hasta 3 meses para poder emitir el certificado. Entonces estamos hablando fácilmente entre 5 y 6 meses si la UME ni el ANLA tienen comentarios para que me den el certificado. Una vez que yo tenga el certificado, yo puedo empezar a gestionar la compra de los equipos como tal, ¿sí? Pues una de las cosas buenas es que los certificados tienen 2 años de vigencia, pero el procedimiento es engorroso y para proyectos inmediatos, pues los beneficios no se van a ver. Son cosas que se están trabajando con el gobierno, digamos que nosotros desde acá aplaudimos que el gobierno lo esté haciendo, pero los plazos para hacerlos están un poco lentos y un poco engorrosos, ¿sí? Eh, yo creo que con esto les vengo a comentar lo que yo les venía a compartir, a comentar de la gestión energética, de cómo podemos, de qué sectores yo puedo atacar, qué cosas yo puedo prevenir con lo que se nos viene en el panorama nacional, ¿cierto? ¿Qué beneficios puedo tener en este momento? ¿Sí? Y qué sectores atacar. No siendo más, yo con mucho gusto estoy abierto a todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Sí, buenos días. Te habla Johnny Rincón de Medellín. ¿Cómo estás? Bien, Johnny, cuéntame. Bueno, sí, yo te quiero contar algo pues que ahorita pues te llamo desde la empresa Proeléctrico y básicamente hemos pues incursionado en el tema de telegestión de información. Entonces, yo te quería preguntar qué avances hay en el tema porque yo sé que muchas compañías, por ejemplo como Siemens o Schneider, tienen software muy estructurados para medición de energía, pero son realmente muy costosos y por cada equipo, digamos, cobran como por cada equipo tiene como una licencia específica y todo tiene un costo. Es decir, sale muy costoso hacer temas de gestión de energía porque todo esto es muy caro. Aló. Sí, te escucho, Johnny. ¿Esa era la pregunta o algo más? Sí, esa es la pregunta. O sea, o sea, muchas veces, por ejemplo, en este momento hay un proyecto de eficiencia energética, una compañía pues que conozco, y el ingeniero me dice, bueno, es que yo puedo tener unos ahorros, pero el solo medir está demasiado costoso. Entonces, no se animan las compañías para medir. Entonces, lo que ahorita hablabas del Internet de las cosas y todo esto, estas grandes compañías que están haciendo para abaratar esos costos y poder telegestionar la información a costos más económicos. Mira, Johnny, pues las grandes compañías pues desarrollan su software, ellos tienen un know-how que puedan tener antes y poder desarrollar. ¿Cómo son las cosas? Pues digamos, para empresas, para medianas y pequeñas y medianas empresas, esos software son carísimos, se nos come el costo y digamos que un sistema de medición, sin yo comprometerme a monitorearlo,
a ver cómo son las cosas, un sistema de medición termina siendo un costo más adicional. Entonces, uno es el compromiso de la empresa, no solo pues porque estoy en onda y quiero medir y no más. Si yo no hago nada con esa información, realmente es un lujo tenerlo y es un costo adicional para la empresa donde no me da un valor agregado. Digamos que hay otras empresas, pues acá un poquito de publicidad. Nosotros tenemos otros sistemas, ¿cierto? Que también hacen la gestión energética, ¿sí? Que hacen la medición y los costos comparados con todo lo que tú tienes que instalar de empresas como Siemens, Schneider o el propio ABB son muchísimo menores. Son soluciones que están más al alcance de la mano, que dan información útil y necesaria para pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Obviamente, esto lleva a dos costos. Uno, primero el hardware, ¿cierto? Yo te tengo que vender un hardware para poder la instalación. Y dos, una suscripción, ¿cierto? Como, no sé, como estoy en Netflix, como estoy en Spotify, cada mes yo tengo que estar pagando por ese servicio. Igualmente, para la gestión energética. Para yo tener todos sus datos en la nube, ¿sí? Debo de pagar una suscripción. La suscripción no es muy cara, la verdad, ¿cierto? Se hace por el tipo de canales y se puede revisar un costo o lo mismo como se hace, digamos, con otros servicios. Si me compras un mes es un precio, pero si me compras el año puede tener una reducción, ¿sí? Entonces, no sé si te queda claro o tienes más preguntas. Sí, no, te lo pregunto porque pues, precisamente yo también estoy trabajando en una solución de ese tipo y he logrado pues bajar mucho los costos respecto a los competidores fuertes. Pero mi pregunta es, ¿ellos también están en ese tipo de soluciones o simplemente empresas como ustedes o como la de nosotros pueden lograr soluciones, digamos, a muy bajo costo comparados con ellos y ellos no están haciendo nada en el momento porque todo es muy costoso con ellos, ¿cierto? Pues ellos lo que le están apuntando es a grandes consumidores, ¿sí? Sí, ok. Donde, digamos, las soluciones de nosotros ya sí son más, se quedan cortas, se quedan cortas con respecto a grandes consumidores. Porque, digamos, si ellos tienen todas las celdas Schneider y ellos puedan gestionar toda esa energía y ya tienen todo el background, ¿cierto? Ya les pueden dar todo el soporte, pues ellos van a mantener ese precio. Pero entonces, como que Sí, te no, decía, ellos le están apuntando más ya sé si a grandes consideras alguna consumidores. gestión que estuvieran haciendo esas compañías para abaratar los costos, porque hasta el momento no parece que lo estén haciendo. Sí, realmente no lo están haciendo. Y pues digamos que una de las cosas del siglo XXI, del Internet, de todas las cosas que nos está presentando, es de que pequeñas personas, de que pequeñas empresas que pueden ser menos paquidérmicas que las grandes empresas, pueden entrar en ese negocio y pueden morder un poco de la porción del mercado de ellos. Correcto, listo, no, muchas gracias, esa era la duda puntual, muchas gracias. Paquidérmicas que las grandes empresas pueden entrar en ese negocio y pueden morder un poco de la porción del mercado Correcto, listo, no, muchas gracias, esa era de ellos. Epidérmicas que las grandes empresas la duda puntual, muchas gracias. pueden entrar en ese negocio y pueden morder un poco de la porción del mercado Correcto, listo, no, muchas gracias, esa era de ellos. momento porque todo es muy costoso. La duda puntual, muchas gracias. Pueden entrar en ese negocio y pueden morder un poco de la porción del mercado Correcto, listo, de ellos. no, muchas gracias, esa era la momento porque todo es muy costoso. Pueden entrar en ese negocio y pueden La duda puntual, muchas gracias. morder un poco de la porción del mercado Correcto, listo, de ellos. no, muchas gracias, esa era la Ese negocio y pueden entrar en ese momento porque todo es muy costoso. morder un poco de la porción del mercado Correcto, listo, de ellos. no, muchas gracias, esa era la duda puntual, muchas gracias. Ese negocio y pueden entrar en ese morder un
Correcto. Un poco de la porción del mercado Porque todo es muy costoso. No, pues esa era de ellos. De negocio y puedes, la duda puntual. Muchas gracias. esas pueden entrar en ese morder Correcto. un poco de la porción del mercado Porque todo es muy costoso. térmicas que las grandes empresas No, pues esa era la de ellos. De negocio y puedes, esas pueden entrar en ese duda puntual. Muchas gracias. morder un poco de la porción del mercado Porque todo es muy costoso. térmicas que las grandes empresas No, pues esa era la de ellos. duda puntual. Muchas gracias. Un poco de la porción del mercado Porque todo es muy costoso. térmicas que las grandes empresas morder un No, pues esa era la de ellos. Esas pueden entrar en ese duda puntual. Muchas gracias. un poco de la porción del mercado de negocio y puedes Porque todo es muy costoso. térmicas que las grandes empresas morder un No, pues esa era la de ellos. Esas pueden entrar en ese duda puntual. Muchas gracias. un poco de la porción del mercado de negocio y puedes térmicas que las grandes empresas Porque todo es muy costoso. No, pues esa era la morder un esas pueden entrar en ese un poco de la porción del mercado de duda puntual. Muchas gracias. térmicas que las grandes empresas Porque todo es muy costoso. de negocio y puedes No, pues esa era la de ellos. Morder un esas pueden entrar en ese un poco de la porción del mercado de duda puntual. Muchas gracias. térmicas que las grandes empresas Porque todo es muy costoso. de negocio y puedes No, pues esa era la de ellos. Morder un esas pueden entrar en ese correcto. un poco de la porción del mercado de La duda puntual. Muchas gracias. térmicas que las grandes empresas Porque todo es muy costoso. de negocio y puedes No, pues esa era la de ellos. Morder un correcto. poco de la porción del mercado de esas pueden entrar en ese La duda puntual. Muchas gracias. térmicas que las grandes empresas Porque todo es muy costoso. No, pues esa era la de ellos. De negocio y puedes morder un correcto. poco de la porción del mercado de esas pueden entrar en ese térmicas que las grandes empresas La duda puntual. Muchas gracias. No, pues esa era la de negocio y puedes morder un correcto. esas pueden entrar en ese poco de la porción del mercado de térmicas que las grandes empresas de ellos. No, pues esa era la De negocio y puedes la duda puntual. Muchas gracias. morder un Correcto. esas pueden entrar en ese poco de la porción del mercado de térmicas que las grandes empresas Porque todo es muy costoso. No, pues esa era la de negocio y puedes la duda puntual. Muchas gracias. morder un Correcto. esas pueden entrar en ese térmicas que las grandes empresas un poco de la porción del mercado de Porque todo es muy costoso. No, pues esa era la duda puntual. Muchas gracias. negocio y puedes morder un Correcto. esas pueden entrar en ese térmicas que las grandes empresas Porque todo es muy un costoso. poco de la porción del mercado de La duda puntual. Muchas gracias. negocio y puedes No, pues esa era la morder un correcto. esas pueden entrar en ese Porque todo es muy costoso. térmicas que las grandes empresas La duda puntual. Muchas gracias. de negocio y puedes No, pues esa era la morder un correcto. poco de la porción del mercado de Porque todo es muy costoso. esas pueden entrar en ese La duda puntual. Muchas gracias. negocio y puedes térmicas que las grandes empresas No, pues esa era la correcto. morder un poco de la porción del mercado de ellos. La duda puntual. Muchas gracias. De negocio y puedes esas pueden entrar en ese térmicas que las grandes empresas No, pues esa era la morder un correcto. poco de la porción del mercado Porque todo es muy costoso. de ellos. De negocio y puedes esas pueden entrar en ese térmicas que las grandes empresas La duda puntual. Muchas gracias. morder un Correcto. No, pues esa era la poco de la porción del mercado
porque todo es muy costoso. De ellos. Negocio y puedes térmicas que las grandes empresas pueden entrar en ese morder Correcto, la duda puntual, muchas gracias. un poco de la porción del mercado No, muchas gracias, esa era la de ellos. porque todo es muy costoso. Negocio y puedes térmicas que las grandes empresas Correcto, morder la duda puntual, muchas gracias. No, muchas gracias, esa era la de ellos. porque todo es muy costoso. Negocio y puedes térmicas que las grandes empresas un poco de la porción del mercado morder La duda puntual, muchas gracias. No, muchas gracias, esa era la de ellos. porque todo es muy costoso. Correcto, Negocio y puedes térmicas que las grandes empresas pueden entrar en ese morder un poco de la porción del mercado la duda puntual, muchas gracias. No, muchas gracias, esa era la de ellos. porque todo es muy costoso. Negocio y puedes térmicas que las grandes empresas morder un poco de la porción del mercado de esas pueden entrar en ese No, muchas gracias, esa era la de ellos. porque todo es muy costoso. Negocio y puedes La duda puntual, muchas gracias. un poco de la porción del mercado de morder un esas pueden entrar en ese térmicas que las grandes empresas No, muchas gracias, esa era la de ellos. porque todo es muy costoso. Negocio y puedes La duda puntual, muchas gracias. un poco de la porción del mercado de morder un esas pueden entrar en ese térmicas que las grandes empresas No, muchas gracias, esa era la de ellos. La duda puntual, muchas gracias. Un poco de la porción del mercado de morder un térmicas que las grandes empresas pueden entrar en ese No, muchas gracias, esa era la de ellos. Negocio y puedes la duda puntual, muchas gracias. un poco de la porción del mercado de morder un esas pueden entrar en ese No, muchas gracias, esa era la de ellos. Térmicas que las grandes empresas un poco de la porción del mercado de morder un esas pueden entrar en ese No, muchas gracias, esa era la de ellos. La duda puntual, muchas gracias. Térmicas que las grandes empresas negocio y puedes morder un esas pueden entrar en ese No, muchas gracias, esa era la un poco de la porción del mercado de ellos. la duda puntual, muchas gracias. Porque todo es muy costoso. Térmicas que las grandes empresas negocio y puedes morder un esas pueden entrar en ese No, muchas gracias, esa era la un poco de la porción del mercado de ellos. la duda puntual, muchas gracias. Porque todo es muy costoso. Térmicas que las grandes empresas negocio y puedes morder un esas pueden entrar en ese No, muchas gracias, esa era la un poco de la porción del mercado de ellos. la duda puntual, muchas gracias. Porque todo es muy costoso. Térmicas que las grandes empresas morder un negocio y puedes No, muchas gracias, esa era la esas pueden entrar en ese poco de la porción del mercado de ellos. la duda puntual, muchas gracias. Porque todo es muy costoso. Obviamente morder un negocio y puedes No, muchas gracias, esa era la esas pueden entrar en ese poco de la porción del mercado de ellos. la duda puntual, muchas gracias. Porque todo es muy costoso. Obviamente morder un negocio y puedes esas pueden entrar en ese poco de la porción del mercado No, muchas gracias, esa era la de ellos. la duda puntual, muchas gracias. Obviamente morder un negocio y puedes esas pueden entrar en ese poco de la porción del mercado No, muchas gracias, esa era la de ellos. la duda puntual, muchas gracias. Obviamente Porque todo es muy costoso. morder un negocio y puedes esas pueden entrar en ese No, muchas gracias, esa era la un poco de la porción del mercado de ellos. la duda puntual, muchas gracias. Obviamente Porque todo es muy costoso.
morder un negocio y pueden entrar en ese No, muchas gracias. Esa era un poco de la porción del mercado de ellos. la duda puntual. Muchas gracias. Correcto. Obviamente, Porque todo es muy costoso.